Jesucristo instituye su Iglesia sobre la roca de Pedro y le confía a éste y a sus sucesores la responsabilidad de guardar la comunión en la misma fe. Esta comunión, que forma la unidad de la Iglesia, se da solo en la verdad de una única fe sostenida y comunicada por el testimonio de los apóstoles y sucesores, en todo tiempo y lugar. En este contexto de unidad, la herejía es la doctrina que rompe esa unidad en la fe, contradiciendo de forma directa una creencia o doctrina, negando así un dogma de fe. El término herejía procede del griego y significa elección, en el sentido de procedencia y opción dentro de una doctrina. En la Sagrada Escritura aparece este término haciendo referencia a un grupo que se separa de otro y sigue sus propios dogmas, como los saduceos o fariseos. Pero también se usa para describir la enseñanza falsa que tiene un impacto destructivo en la comunidad. Así que desde los primeros tiempos de la Iglesia, el término adquirió una connotación negativa y condenatoria. En 1656, en la bula Gratia Divina del Papa Alejandro VII, se define la herejía como la creencia, la enseñanza o la defensa de opiniones, dogmas, propuestas o ideas contrarias a las enseñanzas de la Santa Biblia, los Santos Evangelios, la tradición y el magisterio. El Catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico, que es la norma que rige la vida de la comunidad católica, define el término herejía como la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Un rasgo característico es la negativa pertinaz de alejarse del error. No es el hecho de estar equivocado lo que hace que se caiga en la herejía, sino la persistencia negativa a aceptar la corrección de las enseñanzas de la Iglesia. La herejía es la oposición voluntaria a la autoridad de Dios depositada en Pedro, los apóstoles y sus sucesores y lleva a la excomunión inmediata, es decir, a la separación de los sacramentos de la Iglesia. En la historia de la Iglesia, ya desde los tiempos de los apóstoles, aparecieron herejías como heridas a la unidad, polarizando elementos de la doctrina cristiana o negando algunas afirmaciones de fe. Y a partir del año 313, con el Edicto de Milán, el fin de las persecuciones contra la Iglesia y la relativa libertad en el imperio, frente a las grandes herejías surgieron también auténticos defensores de la ortodoxia de la fe y de la recta interpretación de la Sagrada Escritura. Ante la aparición de una nueva doctrina controvertida o duda en el campo de la fe o la moral, la Iglesia ha convocado concilios para discernir en unidad la verdadera doctrina cristiana. Enfrentar las distintas herejías que a lo largo de los siglos han ido surgiendo ha brindado a la Iglesia la oportunidad de aclarar la enseñanza sobre los dogmas fundamentales de la fe. A partir del siglo IV, los concilios ecuménicos fueron el principal instrumento eclesiástico para la condenación de las herejías, y desde el siglo XVI la vigilancia doctrinal fue ejercida por la Sagrada Congregación de la Inquisición, llamado Santo Oficio desde 1908, y Congregación para la Doctrina de la Fe a partir de 1965. Pero también hay que recordar que la herejía surge de un juicio erróneo, pero si este juicio no se refiere a verdades de fe definidas como tal, sino a elementos de la misma sobre las que no hay reglamento o pronunciación oficial, el error no se convierte en herejía. En conclusión, la herejía significa la deformación del conjunto, de la unidad, por elegir una parte que implica que el todo se estropee. Al negar una parte de la doctrina, todas las verdades propuestas de fe se caen o carecen de sentido.